It's done. He's real now. ¿Será que la película más ignorada de Actividad Paranormal es la que evita que la saga se caiga a pedazos? Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma, es la sexta película de la saga, que no busca superar a las anteriores, sino explicar por qué todo pasó como pasó. Vista desde su verdadera función, es la pieza que evita que toda la mitología se desmorone, porque no fue concebida como un final espectacular, sino como un puente narrativo diseñado para responder preguntas incómodas y cerrar grietas que la franquicia llevaba años arrastrando. Y cuando se analiza desde ese punto de vista, la película cambia por completo. Información cargada, comencemos. Como es habitual en la serie, este es un pequeño resumen de dónde vamos en este análisis de cada una de las películas de la saga de Actividad Paranormal. En pantalla verás a color las entregas ya analizadas, incluyendo la de este video, y en blanco y negro quedan las que faltan por revisar en próximos videos. La película inicia con una escena que retoma el final de la tercera entrega, que ocurría en 1988. Después de lo visto en dicho final, la abuela Lois lleva a las pequeñas ante un hombre misterioso, quien les explica su propósito dentro del aquelarre. A Katie le dice que ella es necesaria para preparar el camino, sirviendo como puente inicial para Toby. A Christy le revela que cuando sea adulta, ella será quien dará a luz al elegido, un hijo varón, cumpliendo así el pacto con el demonio Toby. A ambas les indica que son especiales y que deben ser valientes, ya que su rol es fundamental para que la entidad pueda finalmente cruzar a nuestra dimensión y manifestarse físicamente. Luego de la intervención inicial de la escena del 88, la película salta al año 2013, el 29 de noviembre, y la historia vuelve a Santa Rosa, California. La trama se desarrolla durante la temporada navideña, un tiempo asociado al cierre de ciclos, a la repetición de rituales y a la idea de unidad. Este detalle no es accesorio. La Navidad establece un marco simbólico de estabilidad, donde lo extraño resulta aún más perturbador porque irrumpe en la calma tradicional. Además, contrasta con lo ocurrido en las anteriores entregas, donde todo pasaba en vísperas de Halloween. Los nuevos personajes de la nueva familia son Ryan, el padre, y Emily, la madre de Leila, el tío Mike, que es hermano de Ryan, y Skyler, que es una amiga cercana de la familia. La narrativa de la película emplea un contraste de personajes arquetípicos esenciales. Por un lado, la figura de Mike, el hermano del padre, aporta un escepticismo optimista y cínico, que sirve como anclaje de racionalidad, permitiendo que la tensión escale sin hacerse muy densa, especialmente al principio. Por otra parte, Skyler, la amiga de la familia, con su sensibilidad extrasensorial hacia aspectos ocultos de la espiritualidad, actúa como traductor esotérico de la amenaza. Esta dualidad entre lo racional y lo intuitivo permite aterrizar la idea de que Leila no está simplemente en peligro por un fantasma casual. En los primeros momentos, el padre encuentra una cámara de apariencia antigua y particular. Se va a su estudio a probarla y graba allí mismo. Al apuntar la cámara hacia una fotografía de Leila, se pueden apreciar proyecciones y anomalías bastante extrañas. Poco después están en familia compartiendo en la sala, cuando ocurre un momento clave de la película. Es la primera vez que la entidad se manifiesta a través de la cámara especial. Es un detalle muy sutil, sin embargo, Leila sí lo nota. Hay un punto exacto donde aparentemente existe espacio suficiente para que ella pase sin problema, justo en donde se ve la manifestación traslúcida, pero ella no pasa y evita la entidad, como si ella la pudiera ver claramente y sin necesidad de la cámara especial. Lo más inquietante no es que la vea, sino la naturalidad con la que lo hace e interactúa con su presencia. No se asusta, no se pregunta, no se inmuta, simplemente lo acepta. Y más allá de la inocencia, esto también puede implicar que es algo con lo que ella convive hace bastante tiempo. Así como en las otras ocasiones donde Actividad Paranormal tiene un pequeño como protagonista, en este nuevo escenario, Leila ocupa un lugar central, no como víctima, sino como figura liminal. Su relación con la presencia es más directa, menos medida por el miedo racional. Desde una lectura simbólica, representa una conciencia aún no domesticada por las reglas de lo visible y lo invisible. No cuestiona la existencia de la entidad, la acepta. Por eso funciona como canal, como punto de contacto entre dimensiones. Cuando aparece la cámara especial capaz de revelar presencias invisibles, la película cruza un umbral definitivo. Hasta ese momento, el terror funcionaba bajo la lógica de la sugerencia. Ruidos,
sombras y movimientos fuera de campo. A partir de aquí, la tecnología deja de ser una simple herramienta de registro y se convierte en un dispositivo de traducción ontológica. La cámara no documenta la realidad, la amplía, hace visible que otro plano coexista con el nuestro, un plano que permanecía oculto por los límites de la percepción humana. A propósito del tema de los efectos especiales, es importante mencionar que esta fue la primera y única película de la saga en integrar efectos pensados especialmente para proyecciones en 3D, justo cuando ese formato estaba en pleno auge. Esto condiciona de forma directa varios estándares visuales. Muchos efectos priorizan la profundidad y el impacto tridimensional por encima del realismo, lo que en ciertos momentos hace ver los efectos más artificiales. Ese aspecto estético, sumado a otras limitaciones del formato, explican en parte por qué el 3D terminó perdiendo fuerza como tendencia en el cine comercial. Algo que se manejó muy bien durante toda la saga fue darle un nombre claro a la figura del demonio. Al ser nombrado, sufre una transformación simbólica importante. Darle un nombre aparentemente trivial lo vuelve parte de las dinámicas domésticas de todas las familias de las películas, de manera que aparece siempre sutilmente. A pesar de que no vimos su forma espectral en las primeras 5 películas, el mal nunca fue una entidad abstracta, sino una presencia persistente y muy cercana, que se alimenta de la atención y del miedo. El sacerdote que intenta ayudar a la familia en esta entrega sugiere esto. Pero hasta ahí se reveló al respecto. A la altura de los hechos ocurridos en Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma, y tampoco en ninguna de las anteriores entregas se ha mencionado específicamente el nombre real de Toby. Pero esa pista que dio el sacerdote sugiere que Toby no es una entidad aislada. Probablemente se trate de una entidad demoníaca antigua y conocida. Por eso su afán de ocultar su identidad y proteger todo el plan que se gestó por décadas para darle un cuerpo físico. La integración de la figura de Toby era un paso muy importante para la saga. Durante la mayoría de la película se manejó muy bien. Era algo muy difícil de ejecutar. Todo esto ayudado por la estética propuesta en los planos de la cámara especial, porque de hecho los únicos momentos donde esto falla un poco fue en momentos puntuales del final de la película. De nuevo, no fue un tema de calidad sino de contexto. Entregados completamente a la fantasía, era como ver efectos visuales de Venom o Scooby-Doo. Son dos películas que me gustan mucho, en especial en su apartado de efectos especiales, pero porque el contexto y el tipo de fantasía sobre el cual se está desarrollando la trama se prestan para ello. Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma, durante todo el resto de la película, porque esto que digo solamente pasó en el final, había establecido un estilo de efectos especiales muy claro y coherente, pero solo fue en el clímax donde falló un poquito. Pero lo menciono por ser justo en el análisis, porque cuando hablé de la quinta película fui muy enfático en el tema, pero en general en la sexta mejoraron muchísimo a nivel de efectos especiales, también teniendo en cuenta el tema del 3D. A medida que la película avanza, la decisión de mostrar explícitamente la entidad rompe uno de los patrones más reconocibles de la saga. Sin embargo, esta ruptura no busca impactar visualmente, sino cerrar un discurso, un ciclo. El horror ya no reside en imaginar la forma del demonio. Una vez revelado, no hay retorno al estilo clásico de la saga, porque además la culminación de todo ese caos es la aparición de lo que serían las piernas de Toby, cuando por fin logra materializarse en su forma física. El hallazgo inicial de las cintas antiguas introduce otro quiebre importante. Estas grabaciones conectan directamente con eventos previos de la saga, pero más importante aún, establecen una idea central. El mal no actúa en tiempo lineal. Lo que hace magistral este recurso es el uso del VHS no como un simple recuerdo, sino como una ventana anacrónica bidireccional. La trama rompe con la linealidad temporal al revelar que las grabaciones de 1988 no solo registran el pasado, sino que capturan el entorno de 2013 en tiempo real. Esta paradoja de observación genera una conexión emocional muy profunda, porque juega con el tiempo de una manera naturalmente atípica y aumenta la sensación de vulnerabilidad ante una amenaza que parece más fuerte con cada entrega. Personalmente, los momentos donde se iba revelando ese detalle de la trama fue lo que más disfruté de la película. ¿Quién es el hombre misterioso del aquelarre? El personaje se llama Kent. No es alguien que apareciera en las primeras películas, sino que fue introducido específicamente en la Dimensión Fantasma para rellenar los huecos de lo ocurrido después de 1988, porque los creadores de la saga decidieron usar esta sexta película para explicar finalmente cómo Katie y Christy pasaron de ser pequeñas asustadas en Actividad Paranormal 3 a ser aliadas fundamentales del aquelarre
aquelarre. Kent es una especie de entrenador o mentor espiritual. Tras el final de la tercera película, él es quien les enseña a las pequeñas a usar sus habilidades para ver a través del tiempo, permitiéndoles interactuar con los protagonistas de la sexta película que viven décadas después. La casa de la película está construida sobre el mismo terreno donde vivieron Katie y Christy en la tercera película. Aunque la estructura es completamente nueva, este terreno pertenece a la aquelarre, por lo que la casa funciona como una trampa diseñada para vigilar a la familia y preparar la transferencia de Toby. Se revela que Katie, y bajo la influencia del demonio, se hizo pasar por agente de bienes raíces para venderles la propiedad. Katie Hubbard. That they've never heard of her. She never worked for them. Igual Katie se pudo esforzar un poco más con la identidad falsa. La casa progresivamente deja de ser un espacio doméstico para convertirse en un nodo. No es un lugar poseído, sino un punto de cruce interdimensional. El matiz importante aquí es que la actividad paranormal no ocurre solo por el lugar, sino por la pequeña Leila, nacida el 6 de junio del año 2005, que es el sexto día del sexto mes del sexto año del milenio, la misma fecha en que nació Hunter, el hijo de Christy, a quien recuperan en la cuarta película de la familia que lo había adoptado. Por eso Hunter y Leila son muy importantes para la profecía de la aquelarre. El terreno actúa como un activo operativo donde el pasado y el presente coexisten, permitiendo que las grabaciones de 1988 sincronicen la infancia de Katie con la de Leila, un lazo que solo se completa cuando la pequeña nacida en la fecha profética llega al suelo sagrado de la aquelarre. Para desentrañar el misterio de Leila, debemos entender que ella no es una víctima del azar. La clave de su destino se sella mediante una aterradora convergencia entre la numerología, biología y geografía. Sin embargo, el marcado de Leila no fue solamente cuestión de calendario, sino que fue un evento físico traumático, el incidente del cordón umbilical. El hecho de que estuviera a punto de ahogarse con él al nacer There was a cord in Mommy's tummy, and it got wrapped around her neck. The doctors got scared, and there's nothing wrong with you. representa el momento exacto en que Toby reclama su alma en el umbral entre la vida y el más allá. La mitología de la película alcanza una profundidad histórica que trasciende el presente para anclarse en el conocimiento prohibido de la época medieval. Esta información se manifiesta visualmente a través de ilustraciones y esquemas que los personajes encuentran, los cuales detallan cómo ciertas configuraciones geométricas y la alineación de fechas específicas permiten abrir un portal entre dimensiones. La película enfatiza en que el aquelarre ha conservado estos conocimientos medievales. La trama sugiere que la humanidad siempre ha estado bajo vigilancia de este grupo, que solo esperaba el avance técnico y el nacimiento profético para traer su entidad a nuestra realidad de forma tangible. La presencia de la simbología del macho cabrío con múltiples ojos no es un mero adorno estético, es una referencia directa a las descripciones bíblicas de las entidades celestiales o demoníacas que poseen una visión total sobre el tiempo y el espacio. Eso sí, sigue sin revelarse nada sobre el bendito retrato antiguo del hombre junto al unicornio, que sale por lo menos en otras dos películas anteriores. Es paradójico que una de las escenas más aterradoras de la película y fácilmente top de la saga sea la del pasillo con Santa en completa oscuridad. Todo tiene un timing perfecto, la tensión ya venía bien construida y se concentra en ese momento cuando el padre se acerca lentamente, creyendo que es su hermano Mike gastándole una broma. Mientras se acerca a Santa, se escucha una respiración brusca y antinatural que abre la imaginación a algo inquietante, y justo cuando está a punto de revelarse quién está bajo el disfraz, aparece la esposa por detrás y al volver a mirar ya no hay nada. Es suspenso puro. Ni él ni el espectador pueden procesar el terror de inmediato. Santa simplemente se desvanece. Sin embargo, la sensación de miedo sigue en aumento cuando ambos se acercan a la ventana, esta vez guiados por la mirada de la esposa, que ve algo que nosotros no. Así se cierra el momento, con la interrupción violenta de la entidad por la ventana. Teniendo en cuenta la revelación de la influencia tan extendida que tenía el aquelarre en las instituciones y el entorno cotidiano de las familias, se puede confirmar la teoría de que la nana de la segunda película, Martín, era miembro del aquelarre y fue fundamental para preparar a Hunter para la profecía. Hay muchos más argumentos que pueden confirmarlo que los que pueden desmentirlo, y es que no es algo que vaya en contra de la lógica establecida en la película. Antes enriquece mucho la presencia de ese personaje en la franquicia, aunque su
aparición fuera breve. Todos los argumentos están en los videos de la segunda película y la quinta película, Los Marcados. Como vimos en el análisis de la cuarta película, independientemente de cómo se viera Toby, sería una criatura imponente, y así fue, especialmente en las escenas del Kinect, porque el pequeño se queda viendo claramente hacia arriba. El punto aquí es que hay una figura inquietante que aparecía en las imágenes del Kinect, una figura que sigue siendo un misterio a la altura de esta película. La única interpretación con la que podría explicarse, con la información disponible hasta aquí, es que era o Katie o Christy, en alguno de sus viajes interdimensionales orquestados por el hombre misterioso. Exactamente es cuando el pequeño está mirando hacia Toby, cuando está mirando hacia arriba en dirección contraria a la figura misteriosa. Recordemos que en la dimensión fantasma se revela que Toby es una figura imponente, grande y bastante voluminosa dependiendo la circunstancia. La teoría de que es una de las pequeñas en uno de sus viajes interdimensionales es porque dicha figura tiene la misma estatura que Hunter. Incluso la manifestación pareciera esconderse de Toby detrás del pequeño Hunter. Y cuando súbitamente prenden la luz, se confirma que no había nadie más ahí. Era una figura abstracta, pero que también se alcanzan a ver los límites de sus dimensiones. Ojalá en las películas que me faltan se revele algo, pero lo dudo. Igual esta fue la mejor explicación a la que logré llegar. Era importante conocer la información más relevante sobre esta entrega para poder establecer cuál es la conexión con la quinta película, Los Marcados. Además, entender mejor cómo conecta esa película con el resto de la saga, porque era un poco confuso, debido a que se muestra una expansión drástica de la influencia del Aquelarre. La narrativa de la saga revela una estructura piramidal donde la quinta entrega, Los Marcados, y la sexta, la Dimensión Fantasma, operan a niveles distintos pero complementarios, mientras que Los Marcados expone la creación de un ejército global de peones, jóvenes seleccionados desde antes de nacer para servir como fuerza de choque y protección del Aquelarre. La Dimensión Fantasma se enfoca exclusivamente en la jerarquía de mando y el objetivo central del Aquelarre. En este esquema, los marcados comunes, o sea, los vistos en la quinta película, son activos operativos sustituibles, pero Hunter y Layla representan las llaves maestras de la profecía de encarnación de Toby. Es la primera película de la saga en la que no aparece la original y legendaria Katie, solo la mencionan y ya. Ojo, me refiero a la versión original y adulta de Katie, porque la que sí apareció fue su versión de pequeña. La película comparte identidad visual y narrativa directamente con Poltergeist de 1982. La influencia es clara tanto en lo técnico como en la estructura del relato. En ambas, el portal se abre en la habitación infantil, un espacio asociado a la seguridad en el punto más vulnerable del hogar. Así como en Poltergeist, surge desde el armario. Aquí el nexo aparece en la pared del cuarto de Layla, reforzando la misma lógica simbólica. Ambas secuencias culminan con la pequeña siendo absorbida por el vacío, seguida por unos padres desesperados que intentan rescatarla. La diferencia más notoria radica en la estética. Poltergeist recurría a luz blanca y efectos prácticos, mientras que la Dimensión Fantasma moderniza el concepto con CGI y distorsiones digitales. La casa principal que aparece en la película es la misma propiedad que se utilizó como la casa de la fraternidad en el episodio 3 de la primera temporada de la serie Euphoria. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. En pantalla aparecerá recomendado algún otro video de la serie de Actividad Paranormal, por si te falta revisar alguno. Por lo pronto, yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película. The darkness, it's coming.